¿Alguna vez diste una explicación metalúrgica exacta y precisa y aún así nadie te entendió ni te hizo caso? Hoy te voy a hablar de los 4 lenguajes que debes dominar como metalurgista para que tus ideas sean escuchadas y respetadas a todos los niveles de la organización. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida al siguiente episodio de Metals Academy. Yo soy Luis, metalurgista industrial y doctor en materiales, y hoy vamos a hablar de comunicación efectiva en la planta. Porque el metalurgista más efectivo, déjame decirte, mi amigo, no es el que sabe más metalurgia, sino aquel que es capaz de comunicar lo que sabe y tener influencia sobre otros departamentos para que al final se consigan los resultados que beneficien a la empresa. Te voy a contar sobre un amigo muy inteligente, ese amigo que todos tenemos que sabe bastante de metalurgia, diagramas binarios, ternarios, sabe hacer cálculos de diferentes cosas, hace simulaciones, lee papers, va a congresos, está al tanto de todo, manufactura aditiva, sabe técnicas avanzadas de caracterización. En fin, es una enciclopedia andante metalúrgica. El problema es que en la planta nadie le entiende. Y como nadie le entiende, pues nadie le hace caso. Y finalmente, pues no tiene influencia ni en operadores, ni en sus colegas, ni en gerentes, ni directores, y mucho menos en el cliente. Simple y sencillamente porque no sabe hablar en su idioma. Si tú quieres que tus ideas sean escuchadas y tus proyectos sean implementados, tienes que tener un nivel de confianza y persuasión e influencia. Y para eso debes de saber hablarle a la gente. No es lo mismo dar una instrucción al operador que dar una mala noticia al cliente. No es lo mismo convencer a un colega metalúrgico sobre un concepto o una cuestión técnica que persuadir a un gerente o un director para que apruebe la inversión de una mejora que tú estás proponiendo. Y te lo digo porque me ha pasado muchas veces. A lo largo de mi carrera de cerca de 15 años en la industria aeroespacial, he tenido la fortuna de colaborar y trabajar de cerca con distintos perfiles: practicantes, operadores, técnicos, ingenieros, gerentes, directores, inclusive con otros colegas metalúrgicos de planta y de la academia. Y después de varios tropiezos, regaños y lágrimas, he podido identificar 4 lenguajes que un metalurgista debe dominar para poder comunicarse efectivamente en la planta. Y hoy te voy a compartir las claves para que tú puedas implementarlos en tu trabajo. Para hacer más didáctico y más práctica la explicación de los 4 lenguajes del metalurgista y aterrizarlo lo más prácticamente posible, vamos a hacer un estudio de caso, en el cual imagínate por un momento que uno de los clientes de la empresa donde tú trabajas se queja porque las piezas que le están embarcando están extremadamente frágiles, al grado que ya tuvieron un par de fracturas catastróficas en su línea de ensamble. Desde luego, este cliente se quejó inmediatamente y necesita que hagan una acción correctiva porque si no, ya no les va a recibir más productos. Esto desde luego pone en pánico a toda la gente y por supuesto que te va a tocar a ti hacer el análisis de falla. Supongamos que ya hiciste el análisis de falla y llegaste a una acción correctiva y resulta ser que vas a tener que incrementar el tiempo de revenido 4 horas adicionales. Pero tú y yo sabemos que no se trata nada más de picarle un botón aquí y allá y hacer que el revenido mágicamente tenga 4 horas extra, ¿verdad? Primeramente vas a tener que convencer a tus colegas metalúrgicos, inclusive quizás a tu jefe, de que agregarle estas 4 horas modifica la microestructura del material para incrementar su tenacidad y hacer que el producto cumpla. También vas a tener que pasarle la instrucción al operador muy detalladamente. Vas a comunicarle y convencer al gerente de producción a pesar de que vaya a mermarse la productividad del turno. Y finalmente vas a dar la cara al cliente y explicarle cómo las medidas de contención y corrección van a ser suficientes para garantizar que el producto que él va a recibir ya no va a sufrir de fracturas en su línea de ensamble. En resumen, comunicación por todos lados. Ahora, cuando hablo de comunicación efectiva no me refiero a las técnicas de entonación de la voz, manejar una comunicación no verbal, postura del cuerpo, no. Esas son técnicas que sin duda son importantes, pero de lo que yo te hablo son de estrategias. Estrategias que un metalurgista puede utilizar para mejorar su comunicación y hacer que su mensaje sea efectivo cuando le estés hablando a un operador de planta, a un gerente, a un colega metalúrgico e inclusive a un cliente. Vamos a comenzar con el lenguaje del operador. Te voy a dar 3 claves de cómo hablarle a un operador desde el punto de vista estratégico. Al operador le interesan solamente 3 cosas, bien claras, bien directas. Primero, ¿qué es lo que ocupas que haga diferente?
Dos, ¿cómo lo va a ver reflejado? ¿Va a ser un cambio en una instrucción de trabajo, un cambio en el sistema o qué es lo que va a cambiar? Y tercero y muy importante, ¿qué pasa si no hace esto que tú le estás diciendo? Al operador no le importan términos de diagrama triple T, diagrama de fases, punto autéctico, austenita retenida. Eso no le interesa al operador. Que no te pase lo que te decía ahorita del amigo genio que nadie le entiende. Si tú quieres que un operador te entienda, háblale en su idioma, que es el idioma operativo. Te voy a dar un tip práctico para que tú evalúes si el mensaje que estás pasándole al operador puede ser efectivo o si sigues hablando en metalúrgico. Recuerda que el operador tiene a su alcance palancas, botones, instrucciones de trabajo y quizás una computadora. Es todo lo que él tiene. Si la instrucción que le vas a dar no se traduce en un cambio, en una palanca, un botón, una instrucción operativa o algo en el sistema que él utiliza, entonces tu mensaje probablemente no vaya a ser efectivo. Ahora, aplicándolo al caso de estudio que estábamos hablando hace un momento de las piezas fracturadas con el cliente, el mensaje para el operador sonaría algo más o menos así. Don Hermilo, buenos días. El cliente fulano de tal se ha estado quejando de que sus piezas se fracturan en su línea de ensamble. Para resolver este problema vamos a tener que agregar 4 horas adicionales al ciclo de revenido. Si no lo hacemos, el cliente ya no nos va a aceptar más productos y corremos el riesgo de que todo lo que tenemos en inventario pueda ser rechazado. El cambio ya está implementado en sistema y aquí traje una copia de la instrucción de trabajo para que la revisemos juntos y veamos si hay alguna duda. ¿Te fijas cómo cubrimos los 3 puntos clave que te decía hace un momento? Primero le dijiste al operador qué es lo que tiene que cambiar, cuál es la consecuencia o qué va a pasar si no lo hace y cómo lo va a ver reflejado, en este caso en el sistema. Te voy a dar otro consejo práctico que a mí me ha servido mucho. Cuando le vayas a dar una instrucción como esta a un operador, hazlo en la planta, en el piso, en su lugar de trabajo. Nunca en tu oficina o cubículo. Esto es importante por 2 razones. Primero, cuando tú no haces esto, cuando tú le das la instrucción en tu oficina, le estás mandando un mensaje que dice que la planta o el piso de producción no es digno de tu presencia. Y segundo, te pierdes la posibilidad de que al explicarle, él esté en su ambiente y pueda decirte anticipadamente qué riesgos ve o cómo es que lo va a ver reflejado en su sistema que él maneja ahí en su púlpito o su lugar de trabajo. Ahora que ya sabes cómo es el lenguaje del operador, vamos a pasar al lenguaje técnico del colega metalurgista. A diferencia del operador, no le interesa tanto el qué, sino el por qué. En este caso, ¿por qué elegiste 4 horas y no 2? ¿Por qué no modificaste la temperatura? ¿Por qué no cambiaste el medio de enfriamiento? Es decir, aquí las claves son 2. Primero, le interesan los datos y segundo, le interesa que tengas evidencia. En este lenguaje aquí se aplica microestructuras, diagramas, ensayos, normas, etc. Ahora, el riesgo más común en una discusión técnica con un colega metalúrgico o con un equipo de trabajo es que la conversación se convierta en una competencia de ego técnico. Por alguna razón, algunos metalurgistas tienden a defender su punto desde el ego, demostrar quién sabe más. No se trata de eso. En una conversación técnica lo que tú buscas es alinear criterios, es acordar cuál es la mejor solución para la planta, para el producto, para el cliente. Algunas señales de alerta. Si de pronto alguien durante la conversación saca una frase como esta de "durante mi doctorado en el extranjero", no, ya sabes que ahí ya va el ego metido y no van a llegar a ningún lado. Ten cuidado con esto. ¿Qué es lo que sí puedes hacer aquí? ¿Qué es lo que sí aplica? Hablar de datos, hablar de experimentos, hablar de resultados, hablar de hipótesis. Como te digo, el objetivo es alinear un criterio técnico, no se trata de ver quién sabe más. Bien, aplicando esto al estudio de caso que estamos manejando de las piezas fracturadas, la conversación pudiera ir más o menos así. ¿Qué tal, ingeniero? Como sabes, algunas piezas se están fracturando en la línea de ensamble del cliente y vamos a tener que hacer algunos cambios. Hice una serie de experimentos con ayuda del equipo y logramos determinar cuáles son las condiciones en las cuales evitamos este tipo de fracturas. El cambio implica 4 horas adicionales en el revenido. Esto después de hacer análisis estadísticos, análisis en mufla y analizar las microestructuras y las propiedades de tenacidad, de tensión y dureza. Aquí están las microestructuras y aquí está la gráfica que muestra por qué 4 horas y por qué no 2 ni 6. ¿Qué opinas de los resultados? Bien, ahora ya platicamos un poco del idioma del operador, el lenguaje del colega metalúrgico y ahora vamos a hablar del siguiente lenguaje que es el del gerente director. Y aquí menciono al gerente y al director porque el lenguaje es prácticamente el mismo. Lo único que va a cambiar entre uno y otro, si acaso, es qué tan pulida va a estar tu presentación o con qué tanta anticipación le vas a indicar que quieres reunirte o cosas por el estilo, pero realmente el lenguaje que hablan ellos es el mismo.
es el lenguaje del dinero y del tiempo. Si al operador le importa el qué y al metalurgista le importa el por qué, al gerente lo que le importa es el cuánto cuesta y cuándo va a quedar implementado. Así como también el riesgo, el costo-beneficio y el impacto en KPIs. Al igual que con el operador, al gerente no le interesa tanto que le hables del diagrama triple T, el carbono equivalente, la austenita retenida, ni nada de eso. Tampoco te recomiendo que hables de mucho contexto, una historia larga de toda la situación, sino ir más bien directo al punto, directo al grano y cubriendo estos 3 puntos que te decía hace un momento. Y aplicándolo al caso de estudio que estamos manejando en este episodio sobre las piezas fracturadas, la conversación con el gerente, en este caso el gerente de producción, sería más o menos así. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Como sabes, tenemos una queja del cliente fulano de tal que forma parte del top 3 de los clientes a los que más les facturamos productos de acero anualmente. Para solucionar este problema, el análisis de causa raíz nos indica que la solución es agregar 4 horas adicionales al ciclo de tratamiento térmico. Evidentemente, esto va a reducir ligeramente la productividad del turno. Sin embargo, el análisis costo-beneficio nos indica claramente que esta es la mejor solución para evitar perder la venta de este producto tan importante para la planta. Ya tenemos las instrucciones de trabajo actualizadas, platicamos con el operador, resolvimos dudas y también ya llegamos a un acuerdo técnico entre todo el equipo de ingeniería y decidimos que esta es la solución más efectiva para resolver de raíz el problema de fracturas del cliente. Así es que si estás de acuerdo con la mejora, por favor te pido que me des tu visto bueno para implementarlo cuanto antes en la línea de producción y poder revertir el atraso ocasionado por este problema de calidad. Como te pudiste dar cuenta, este mensaje estaba diseñado para que el gerente únicamente tuviera que tomar una decisión final, pero todo el análisis previo ya lo habías hecho tú. Simplemente te enfocaste a cubrir los 3 puntos que más le interesan al gerente: riesgo, costo-beneficio e impacto en KPIs. Y vamos finalmente con el idioma del cliente. Con el cliente te voy a dar 2 claves muy importantes que tú debes de tomar en cuenta cada vez que vayas a darle una noticia o que le vayas a informar acerca de los avances de alguna situación. Primero, confianza. Enfócate en los hechos y sé transparente con él. Ojo, sin culpar a otros departamentos y sin mostrar incertidumbre. Esto es clave. El cliente se va a enfocar en acciones correctivas y preventivas y sobre todo cumplimiento, que actúes rápido y te pongas en sus zapatos. Así es que debes de apresurarte a encontrar la causa raíz y comentársela con mucha transparencia y con muy buen nivel de detalle. Lo que no debes de hacer es no le des información innecesaria de cuestiones metalúrgicas. Si no es necesario tocar un tema de mecanismos o de alguna situación técnica, no lo hagas. Enfócate 100% en la solución a su problema y en la medida que tú lo hagas, el cliente seguramente se va a relajar, va a confiar y te va a dar espacio para trabajar. Claro que hay situaciones muy diversas y hay situaciones que ameritan demasiada urgencia, a lo mejor llamadas diarias. Prepárate muy bien y dale la información que te está solicitando. De nuevo, enfócate en la causa raíz del problema, cómo lo vas a solucionar y en cuánto tiempo va a estar lista la solución. Una conversación sobre este caso de estudio con el idioma del cliente sonaría más o menos así. ¿Qué tal, cliente? Buenas tardes. Recibimos su queja sobre las fracturas prematuras en su línea de ensamble y es una verdadera lástima que haya sucedido esto. En cuanto nos enteramos, agilizamos el análisis de la causa raíz y lo priorizamos para llegar a acciones correctivas. La acción correctiva consiste en modificar el ciclo de tratamiento térmico. Esta mejora ya está implementada en sistema y autorizada por nuestro gerente de planta, por lo que dentro de las próximas 2 semanas tendremos nuestro primer lote de tratamiento térmico listo para embarque. Lamentamos mucho todos los inconvenientes y estamos trabajando para que este lote salga lo antes posible de la planta y llegue a sus instalaciones. Ahora ya sabes que en la planta no se habla 1, sino 4 lenguajes metalúrgicos y ya viste con un ejemplo práctico cómo un mismo hecho técnico puede y debe comunicarse de diferentes maneras dependiendo a quién vaya dirigido. Y para ayudarte a aplicar esto de forma práctica, preparé una matriz de comunicación metalúrgica en planta, donde te doy algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer en tu comunicación diaria con operadores, con colegas, con gerentes y con clientes. Puedes descargarla gratis en el enlace de este episodio. Guárdala, úsala y compártela con tu equipo, porque recuerda que la comunicación también es parte clave del proceso. Si este episodio te recordó situaciones que hayas vivido en la planta, compárteselo a ese ingeniero, a ese colega que sabe mucho, pero que todavía batalla un poco para que lo escuchen en la planta. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, no sin antes desearte que tengas un excelente año 2026. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Yo soy Luis y esto es Metals Academy, la comunidad donde la metalurgia deja de ser teoría y se convierte en tu principal ventaja competitiva. ¡Chao!